Estamos en el capítulo 5 de Litigantes Electorales, el tercero que se lleva en vivo desde las oficinas de Cancún Channel en la Supermanzana 26. Soy Tony Salmerón, nacimos para servirle, para informarle y mantenerlo informado. Quédese con nosotros, hoy tenemos 3 temas realmente interesantes, con unos invitados de lujo para debatir estos temas. Está con nosotros en la mesa de debate y reflexión los abogados Jorge Rodríguez Carrillo, ex notario público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Tony, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Y el licenciado Sergio Anguiano, expresidente de la Barra de Abogados. Hola Tony, Jorge, Jonathan, buenas tardes a la audiencia. Y por supuesto el presidente del Grupo Contrapunto que hace posible este programa, Jonathan Estrada. Gracias Tony, gracias a la audiencia y por supuesto gracias a estos invitados de lujo que aceptaron venir a litigar. Así es, en estos 3 temas, Jonathan, que realmente se vuelven interesantes. La violencia y la delincuencia son hechos que se encuentran presentes en las elecciones en la Ciudad de México y van subiendo de tono conforme avanzan las campañas, y hoy no es la excepción. Se tiñe de rojo la próxima elección de junio en Quintana Roo, con un hecho lamentable en Puerto Morelos. Sin embargo, la violencia está presente, sube de tono desde la violencia verbal hasta la violencia física en todos los medios y redes. Ese es el tema de hoy, se pone en la mesa para debatir con el licenciado Sergio. ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Cuáles son las repercusiones de la violencia y la delincuencia en las elecciones? En todos los sentidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No es un tema sencillo, no es un tema de fácil abordaje y no estoy seguro de poder llegar al fondo de una manera simple de qué tanta repercusión puede tener una cosa como esta. Yo pongo, por ejemplo, como para partir de ahí, aquel magnicidio que hubo del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, que lo que sucedió fue que la gente se volcó en la siguiente elección, se volcó a las casillas, y hasta donde yo tengo memoria, ese hecho violento que cimbró a las instituciones mexicanas y a toda la ciudadanía, hizo que hubiera una votación inédita. Como nunca, la gente salió a las urnas, quizá por miedo, por perder el status quo, quizá derivado de querer conservar sus partidos, no lo sé. Pero también me parece que es muy probable que este tipo de actos inhiban a la gente para salir a las urnas. Tenemos ya un problema severo de limitación de movilidad derivado de la pandemia, que aunque aparentemente para entonces, para junio, que es la fecha de la elección, venga ya alguna atenuación debido a la vacuna, pues yo creo que esto va de por sí a mermar la afluencia de la gente a las votaciones. Es una elección intermedia que tradicionalmente hace que baje el número de votantes, y hay un tercer elemento que en la elección anterior, en la última elección local, pues el porcentaje de votación fue del 25%. Desde luego creo que el hecho de que haya un acto violento o que pueda haber actos de violencia pueden también incidir y pueden también generar que la gente prefiera no exponerse, o que tome como excusa, valga la expresión, no salir de sus casas para no correr riesgos, y eso, en tratándose de lo electoral, me parece que pudiera afectar directamente este tipo de actos de violencia. Muy bien, con nuestro siguiente invitado, el licenciado Jorge. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cuáles serían las repercusiones en todos los sentidos, si hay o no violencia y delincuencia en las elecciones? Bueno, yo creo que la violencia es un acto lamentable en sí, por sí misma, ¿no? Que nosotros como seres civilizados, como ciudadanos que convivimos en una organización humana, debemos de evitar, debemos de tender a vivir en armonía, a vivir en los términos que establecen las leyes que nosotros mismos hacemos. Sin embargo, la violencia no podemos negarla, se da, y se da de una manera consciente o inconsciente, o históricamente ha existido. Y la violencia, pues en este proceso electoral, como en muchos casos, se ve de varias maneras. En ocasiones produce miedo y produce que la ciudadanía se guarde y no quiera salir,
pero también en ocasiones produce irritación, produce molestias, y por el contrario salen a votar, como se dio en el caso que acaba de comentar el compañero, el licenciado Anguiano, y se logran votaciones inesperadas, ¿verdad? Porque la gente reacciona, la gente se molesta y dice, pues aquí no nos van a manejar, somos malos buenos, somos malos que queremos hacer las cosas como se deben, con orden y con disciplina, y vamos a acabar la violencia. Entonces yo creo que la violencia la debemos de evitar desde cualquier manera. Claro, para que sean unas elecciones limpias. El presidente, contrapunto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, comparto sin duda la opinión de ambas partes. Yo quisiera abundar un poco en el tema de la delincuencia electoral. En todas las elecciones, desde que tengo uso de razón y supongo que muchos años atrás, siempre ha existido la delincuencia electoral y la violencia. Es un tema inherente, electoralmente hablando, porque quienes intentan ascender al poder, pues la usan como una herramienta, a veces para meter miedo, otras veces para ganar por la fuerza. Y pues bueno, no olvidemos los casos de cómo antes las prácticas que se usaban, cuando no existían pues reglas muy claras, ¿no? Electoralmente hablando, el robo de urnas, se puede incluso decir que aquellos votos que se metían de manera delincuencial, también es una manera delincuencial de transgredir la elección o un proceso electoral. ¿Y qué decir de cómo antes se obligaba a punta de pistola o de machete a la gente a votar por tal o cual candidato? Eso siempre ha existido. Hoy, pues quizás ha evolucionado mucho todo esto y podemos ver desde hace mucho tiempo que la cuestión electoral se maneja de una manera más artera, más burda, más directa, ¿no? En Quintana Roo hemos tenido ya algunos asesinatos con tintes electorales. En Isla Mujeres sucedió tal vez no el primero, pero uno de los primeros. Mira, yo recuerdo muy bien en el 2004 cuando aparecieron 12 cadáveres asesinados, maniatados cerca del aeropuerto de Cancún, que aparentemente tienen que ver exclusivamente con un tema de crimen organizado o del ajuste de cuentas entre plazas, ¿no? O sea, cuando se quieren apropiar de la plaza. Pero fue muy cercano, o fue en vísperas precisamente de una elección para la gobernatura en Quintana Roo. Y obviamente también estaban jugándose el hecho de recuperar Cancún, el PRI, con Francisco Alor como candidato. Yo no creo que ese acontecimiento haya estado lejano a un tema electoral. Y como ese caso, pues ha habido otros más, y recientemente tenemos el caso de Puerto Morelos, que evidentemente es un crimen político electoral y que da un mensaje muy claro y muy lamentable para este tipo de elecciones, ¿no? Refleja un Estado de Derecho endeble, refleja un proceso en donde evidentemente estamos en manos de la delincuencia organizada, y que eso pues trastoca la legalidad de cualquier elección, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la violencia y la delincuencia electoral siempre ha existido, pero estamos viendo cómo está mutando, y esto obviamente toca fibras muy sensibles en nuestra sociedad. Obvio que va en aumento, porque como tú comentas bien, y si el licenciado o quien pueda contestar la pregunta, es que precisamente ayer, luego de estos hechos en Puerto Morelos, salió una narcomanta también, y obvio esto enrarece cada vez más el proceso electoral en Puerto Morelos para elegir a un candidato. ¿Cómo se ve esto? Ustedes como abogados, como especialistas en la materia, ¿cómo ven este caso? Mira, los casos de violencia política han existido aquí en el Estado desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en 1976 o 77, cuando iba a haber un proceso electoral federal, iban a haber elecciones para diputados federales y no me recuerdo si senadores, mataron a Serapio Flotamás. Cierto. Que era, yo creo que es el antecedente del crimen político, de la violencia política
en el Estado desde ese entonces. Es, les repito, lamentable, o sea, creo yo que tenemos que ponernos las pilas los ciudadanos de Quintana Roo, tienen que ponerse las pilas las autoridades del Estado para aclarar y acabar lo más pronto posible, bajar el volumen a esta violencia. En el 93 el tema del pachazo también es un tema de delincuencia electoral. Han habido muchos actos violentos electoralmente hablando en Quintana Roo. Entonces, el que sacude indudablemente la conciencia y sacude a la ciudadanía en Quintana Roo es la muerte de este muchacho de Puerto Morelos, de Nacho. Es un buen elemento, una persona querida, una persona reconocida, trabajadora y sin embargo pues lo matan de una manera pues muy triste, ¿verdad? Muy lamentable. Y entonces yo creo que las autoridades están obligadas a dar una respuesta pronta y expedita para limpiar el proceso electoral que se aproxima. Indudablemente que todos los candidatos y toda la ciudadanía, principalmente de Puerto Morelos, pues están espantadas, pero también esto puede producir una reacción contraria, como comentamos hace un rato. Entonces esperamos que haya una respuesta pronta, que haya una aclaración de las autoridades, que nos digan cuál fue el motivo y por qué lo mataron y quién lo mató. Incluso se habla de una posible declinación masiva de candidatos, que sobre todo mujeres que tienen mucho temor, en Puerto Morelos hablo, que tienen mucho temor a ser pues los siguientes. Hay un registro periodístico de 11 personas que han sufrido violencia o de alguna manera delincuencia en los procesos electorales pasados y 47 a nivel nacional de personas, candidatos y aspirantes que han perdido la vida o sido lesionados con motivo del proceso electoral. Eso quería yo poner en la mesa, que en el proceso anterior electoral en el país hubo, si mal no recuerdo, 35 personas que murieron a consecuencia o candidatos. Y desde luego que esto bajo ninguna circunstancia puede ser algo tolerable o aceptable para una sociedad que se llama o que se dice civilizada, ¿no? Pero tú hacías una pregunta al inicio, ¿cuáles deben ser las repercusiones de esto? Y a mí me parece que lo que ya se planteó aquí también sobre la mesa es que una de las repercusiones que debe de existir derivado de esta violencia es que las autoridades salgan primero a brindarnos seguridad, a los candidatos desde luego, ¿no? Que son quienes se exponen, pero al ciudadano también, para que salga con confianza a votar y que fortalezca a los partidos. Nosotros requerimos que haya mayor participación ciudadana en los procesos electorales. No le esté promoviendo al partido. Salga con confianza a votar, eso suena a proselitismo. Perdón. Sutilmente, sí. No, yo no. Como cuando yo no soy cliente. Cuando el destape de Pepe Irabián, no sé si te acuerdas, ¿no? Le preguntaban al gobernador en ese entonces, oiga, y para Cancún, ¿cómo va? ¿Quién va? Les irá bien, decía. Les irá bien. Sí, bueno, estrategias muy buenas, ¿no? Solo por cerrar mi comentario, creo que procuradurías, autoridades administrativas, desde luego el gobernador, el presidente de la República, los presidentes municipales, deben de ponerse las pilas, válgame la expresión, por favor, en el sentido de que nos den certeza y seguridad para salir a votar. Se requiere de una mayor participación de la ciudadanía y así no se va a conseguir. Jonathan, ¿crees que pueda ser esto posible, dado que la autoridad, que en este caso la Fiscalía, no ha salido a dar la cara, a dar una versión, una postura sobre los hechos, solo emitió ahí la cara o el rostro de un posible actor material de los hechos? Bueno, yo creo que la Fiscalía tiene la obligación irrestricta de dar, por lo menos, si no con el autor intelectual, con el asesino. Y tiene que dar más referencias que un simple retrato Alvarado. Antes de las elecciones, por supuesto. Ahora, yo creo que también, si el fragor de la campaña, del proceso electoral es intenso, le podemos apostar a la desmemoria social, ¿no? A la gente comúnmente, cuando
pasa el tiempo y con todas las preocupaciones y ocupaciones naturales de la sociedad, tiende a olvidársele muy rápidamente acontecimientos, o por lo menos no lo tienen tan presente, ¿no? Si los propios candidatos y partidos políticos e incluso nosotros como medios de comunicación no nos encargamos de seguirle dando auge a este tema, y lo digo muy seriamente, entonces podríamos apostarle a la desmemoria social. Si le seguimos dando auge, podríamos incluso estar promoviendo la política del miedo y obviamente el abstencionismo. Entonces creo que hay que analizar muy bien este punto. Sí es verdad que hay que dejarle a las autoridades ministeriales el tema, pero por supuesto ver la manera de que no se convierta en una agenda permanente en el proceso electoral. Pues definitivamente sí, yo estoy de acuerdo con el licenciado Jorge, que dice que cuando estos hechos suceden la gente sale a votar. Ojalá que este sea el momento para que la gente salga a votar con más ganas y para que... Es que es un arma de doble filo. Para que valga su voto. Pero aún más, o sea, yo creo que los partidos políticos están obligados a juntarse y a exigirle no solo al gobierno del Estado, porque este es un caso que, aun cuando es de competencia local, hay varias instituciones de seguridad que no están dando resultados. Y yo creo que los partidos políticos en este proceso electoral deben de juntarse y exigirles a todas esas autoridades dónde está el ejército, dónde está la marina, dónde está la Guardia Nacional, dónde está. Claro. Hay demasiado gasto en materia de seguridad y no hay resultados. Entonces, políticamente, como parte incluso del programa de trabajo y de las campañas, debe de exigirse la justicia y la seguridad. Definitivamente ese es el punto, ¿no? Continuamos con nuestra siguiente pregunta, si les parece, señores, claro, porque seguramente va de la mano de este panorama, como se ve, unido. ¿Qué pasará si el voto se pulveriza en los municipios más complicados de Quintana Roo? Le dejo la pregunta. Me parece que de verdad se enlaza con lo que venimos platicando. Si se pulveriza en el sentido de que haya tantos partidos que de por sí sale poca gente a votar y esos pocos votos se distribuyan en ese gran número de partidos, pues la pregunta es ¿a quién le beneficia eso? Si le beneficia a alguien. Yo estoy convencido que en este partido, en este movimiento de votación y de que los partidos deben de promover el voto, debe de caer en ellos una gran obligación: hacer que la gente se involucre, hacer que la gente participe, para evitar precisamente que un solo partido pueda lograr, dividiendo, hacerse de los votos de los indecisos, digamos. Yo creo que tenemos que hacer, o quienes tienen la obligación o quienes, quiero decir, quienes tienen la responsabilidad de tener un partido político, deben de lograr involucrar a la gente de una manera tal que se involucre tanto en el proceso electoral que no permita, primero, esa proliferación de partidos, si ese es el sentido de la pregunta, ¿no? Si el sentido de la pregunta es ¿cuántos partidos vamos a crear nuevos? Si se va a pulverizar, bueno, es que alguien hay quien recoge pequeñas porciones de demandas sociales, ¿no? Esto se combatiría desde mi punto de vista con partidos robustos, sólidos, con ideologías claras, con un camino claro, con una filosofía precisa, que llamen a la gente para lograr que haya, a lo mejor no dos partidos, que algunos han dicho que eso es lo ideal, pero sí un partido o partidos que representen a un mayor número de ciudadanos, que a su vez hagan que la gente participe, exija a sus autoridades, incluso venciendo los miedos como el tema de la violencia, salgan a votar y obliguen a las autoridades a que hagan y cumplan con su papel. No nos olvidemos que los ciudadanos que no
asumimos cargos públicos, que no somos candidatos, somos más que los candidatos, y que nosotros puros goles somos meten, ¿no? Nosotros somos los que decidimos, Claro. ¿no? Entonces, pero se requiere que la gente llegue a la urna. Porque en los municipios más complicados, ¿cree que existe esta pulverización del voto y qué puede suceder? Claro, mira, históricamente existe un adagio que dice divide y vencerás. Y lo ha manejado siempre el que tiene el poder, el que tiene la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando siente que va perdiendo la fuerza, cuando siente que el poder se le va diluyendo entre las manos, pues lo más lógico es buscar cómo hacer que esto tarde lo más posible, o cómo lo puede disfrazar o dividir, ¿verdad? Entonces, sí es a todas luces una dilución, una pulverización de la voluntad popular, en lugar de darles una intervención, porque ya también en las leyes de México, en las leyes electorales, se ha previsto que las minorías tengan voz y tengan voto. Entonces, ¿para qué seguir dividiendo esa voluntad popular? ¿Para qué seguir dividiendo el criterio de la población? Si lo que debemos hacer, al contrario, es unificarlo y hacer algo para bien de todos, que sea para mejorar nuestra ciudad, para mejorar nuestro estado. Presidente, contrapunto. Voy a referirme específicamente a Quintana Roo, dos municipios que han sido el dolor de cabeza, sobre todo en todos los sexenios, pero vamos a hablar de ese sexenio en particular. Solidaridad, donde está Playa del Carmen; Benito Juárez, donde está Cancún. La estrategia que se utilizó en la elección del 2018 no es la misma que se debe utilizar en esta, y eso lo sabe perfectamente la cúpula del poder, o las élites políticas, como se conoce ya ahora, ¿no? Digo, Andrés Manuel decía la mafia en el poder, nosotros decimos las élites políticas, ¿no? En el 2018 le apostaron a tener una candidata que prácticamente se vaya sola, y en lugar de pulverizar el voto, decidieron, hablo de Cancún, de Benito Juárez, decidieron mejor minimizar y aplastar prácticamente a cualquier otro opositor, dejando que creciera el independiente, que finalmente era menos peligroso, ¿no? Me refiero a Isaac Janix, que por eso quedó en segundo lugar. Y llega Mara con mucha gran ventaja, ¿no? En Solidaridad no les cuadraron las cuentas bien, minimizaron demasiado a Laura Beristain, y los grupos locales, que fueron menospreciados por la soberbia de Cristina Torres, entonces candidata del PAN-PRD, pues se sumaron a Laura Beristain y logran que gane. Laura no gana específicamente con el voto duro, me refiero por la simpatía que tenía y el arrastre que tenía Andrés Manuel, sino gana también, y eso circunstancialmente hablando, por esos grupos que fueron menospreciados por Cristina Torres. Entonces, en estos dos municipios no hubo necesidad en aquel entonces de pulverizar el voto, pero las circunstancias cambian. Hoy por hoy, en Benito Juárez, ante el nulo trabajo de Mara Lezama, ante la mala imagen y mala reputación por sus excesos, por su enriquecimiento ilícito presuntamente, y por supuesto porque se hizo de muchos adversarios políticos, pues deciden buscar la manera de pulverizar el voto, haciendo crecer a algunos cuadros, ¿no? A Isaac Janix lo mandan a Fuerza por México, porque como independiente no iba a poder dar el ancho, y él mismo, pues bueno, buscó una coyuntura, un partido que es mucho más cómodo que la candidatura independiente. Por otro lado, meten a un Eduardo Bando, que es de la vieja escuela política, en Movimiento Ciudadano, y que podría dar una batalla, porque a final de cuentas, si bien es cierto que él en su imagen no tiene una imagen muy fresca, pero tiene una estructura que lo acompaña, y que bueno, pues eso le puede ayudar a la hora de la elección, porque en esta elección finalmente va a contar más quien tenga estructura y que pueda operar en la compra y en el jale de votos, ¿no? Y así sucesivamente. En el PRI tenemos a una persona fresca que está entrando y que como nueva imagen podría también utilizar esa nueva imagen para jalar a esos priistas que ya no quieren
a esas imágenes o esos líderes ya obsoletos. O sea, si el PRI hubiera postulado a una persona ya muy conocida, y hablo por ejemplo con Mario Castro. Mario Castro es conocido y Mario Castro ya había él participado en alguna ocasión, y el Pelón González también. Si hubieran sido ellos los candidatos, seguramente hubiera sido menos fácil que la estructura del PRI se sumara al candidato, y con Jorge Rodríguez Méndez tienen mayor posibilidad de que la estructura pues por lo menos confíe en alguien que nunca ha sido candidato y que podría dar una sorpresa. Entonces yo sí creo que la élite política, la cúpula política en Quintana Roo le está apostando a dividir el voto. ¿Para qué? Para que el que llegue débil, quien sea Chucho Pol, sea Maribel Omara, digo porque no está todavía definido si va a ser Maribel Omara en Morena, y por supuesto que haya regidores plurinominales de distintos partidos, o sea que no sea un solo partido como comúnmente sucede, para que la fuerza esté dividida, y entonces entre más dividido esté la fuerza, más posibilidades hay de poder manipular el poder municipal, a eso me refiero, ¿no? Hablo de Benito Juárez en particular. En Playa del Carmen sucede algo similar. Laura no puede ir, seguramente el Morena no le va a dar la candidatura, se dice incluso que va a cambiar de género y que podría ser William Ferrer el candidato de Morena, PT. Bueno, que Cristina Torres está peleando. Cristina Torres está descalificada completamente, es solamente un marketing político, y seguramente es una infiltrada para poder ayudarle a Lili Campos, solamente que pues, hacen toda una faramalla. Lili Campos está débil, ciertamente, y su amigo Mendicuti pues está participando con otro partido político. También se pulveriza el voto, porque aunque sean partidos nuevos, no pequeños, nuevos, pues de alguna forma u otra, pues tantas imágenes, tantos personajes ya conocidos, hacen que al invertirle dinero, al invertirle a las estructuras, pues el voto se divida. ¿Y qué sucede? El mismo fenómeno que quieren para Benito Juárez es el mismo que le están apostando para Solidaridad. Es un escenario muy interesante. Y tener el control político de esos dos municipios es fundamental para lo que sigue, que es obviamente la elección del próximo año, que es la gobernatura y el Congreso del Estado. Pulverización del voto, ¿no? En eso estamos Y decíamos fuera de cámara, porque además este apagón lo aprovechamos para seguir platicando y discutiendo de los temas, sobre todo el tema que quedó pendiente. Ya hablamos mucho sobre cuál es la intención de pulverizar el voto, sobre todo en los municipios de Benito Juárez y de Solidaridad. Pero decíamos algo que no le compartimos al auditorio y que lo vamos a compartir ahora, ¿no? Creo que la mejor muestra de querer pulverizar el voto viene de las megalianzas, porque en el momento en que se coaligan varios partidos políticos, en ese momento pulverizan el voto. ¿Por qué razón? Lo decía muy claramente el litigante Jorge Rodríguez. La militancia y los simpatizantes de un partido político no siempre siguen las doctrinas o la consigna de las cúpulas partidistas. Es decir, si el PAN, PRI, PRD y Confianza, que en este caso es una de las megalianzas, decidieron coaligarse porque creen que es la mejor manera de llegar al poder y postulan a uno de esos militantes, vamos a suponer por ejemplo Isla Mujeres al del PAN, estoy completamente convencido de que muchos priistas no van a votar por la candidata del PAN, aunque vayan en coalición, aunque vayan en megalianza. Y lo mismo va a suceder con Morena, con PT, con el Partido Verde y Movimiento Auténtico Social en Cancún, donde muchos militantes y seguidores seguramente no van a, en el caso de que fuera Mara o fuera Maribel, no van a votar por cualquiera de ellas dos, por las cuestiones que tú quieras. Pero entonces, al momento de las megalianzas, ellos piensan en una manera de poder cooptar o manipular el voto de la mayoría de sus militantes y seguidores, porque están conscientes que muchos de esos votos se van a pulverizar, es decir, se van a ir a otros lados. Pues definitiva, este planteamiento va de la mano con la siguiente pregunta, nuestro siguiente tema, que en esta ocasión voy a comenzar con
con Jorge. ¿Cuál es la verdadera fuerza electoral de los partidos que se consideran grandes, como el PRI, PAN, PRD, Morena y Verde? ¿Cuál es la verdadera fuerza? ¿Realmente la tienen, la conservan? Yo creo que los partidos sí tienen una fuerza histórica, sí tienen un trabajo hecho, sí tienen, claro, el que trabaja también comete errores, también tiene muchas cosas que le reclamen, pero pues es como la vida de cada uno de nosotros. En nuestra vida, pues lo que ya hicimos, ya lo hicimos, está escrito, pero todos los días tenemos que luchar, y si nosotros procuramos cada día ponernos al día, ahora sí, estudiar y ver cuál es la situación y mejorar lo que nosotros hemos hecho o lo que estamos haciendo, pues es indudable que también vamos a sumar, vamos a tener más adeptos y vamos a tener, en el caso de los partidos, pues gente más joven, gente participativa. Yo creo que el error grande de los partidos ha sido olvidarse de los jóvenes y ha sido querer gobernar nada más con lo que aprendieron en su tiempo. Nunca le han dedicado un poquito de tiempo a los demás sectores, a pesar de que en sus estatutos y en sus declaraciones de principios lo digan. Yo no he visto grandes luchas en las que hayan participado algunos de los partidos que solo han tenido posiciones por concertaciones, porque bueno, pues tú ya tienes tiempo y te voy a dar esta posición, pero hay partidos en los que sí han luchado, hay gente que sí ha luchado, y esos yo creo que sí tienen una fuerza histórica. Yo creo que los nuevos, como cualquier joven, tiene que empezar y tiene que conocer y tiene que luchar. No puedes nacer tú con todo el conocimiento, no puedes nacer tú allá entrando en la lucha y viendo. O sea, tienes que ir aprendiendo, ir conociendo de qué se trata, cuáles son los problemas sociales, dónde están tus representantes, dónde están tus simpatizantes. Y en función a esto es cuando te van a dar o no el reconocimiento por la ciudadanía. Entonces yo creo que los partidos grandes, los partidos tradicionales, tienen su base que vale y que todavía pueden dar la pelea. Pues bueno, vamos a ver si dan la pelea para esta elección. Para el litigante Sergio, ¿hay una verdadera fuerza de estos partidos o algunos ya van en decadencia? No, yo coincido completamente con lo que acaba de decir Jorge. O sea, del listado que hacías, yo quizá, lo digo con todo respeto, sacaría al Verde, que me parece que ha sido ha funcionado más bien como un partido de los llamados ahora bisagra, que salvo Quintana Roo, Chiapas, quizás Zacatecas, no tienen la historia y la trascendencia que tienen los otros que mencionaste, como el PRI, PAN, Morena inclusive, ¿no? Y también va de la mano con lo que expresaba Jonathan. Desde mi punto de vista, efectivamente, estos partidos, la gente se identifica con los partidos y se hace se hace seguidor de un partido, admirador, porque coincide con su ideología, con su historia, con su filosofía, etcétera. El famoso voto duro. Cuando se alían con distintas filosofías, a pesar de que van en la misma alianza, la gente no entiende esas alianzas, aunque el arreglo haya sido popular. Yo no estoy de acuerdo con esta posición de este partido y su candidato para mí no es bueno y no votan por ellos. Yo sí creo que los partidos denominados grandes, que ya los nombramos, sí tienen un capital político real, constante, que a veces sube, a veces baja, dependiendo. El ejercicio del poder desgasta, eso es un hecho. No es lo mismo, salvo López Obrador, que ha conservado una aceptación muy pareja a lo largo de todo su mandato. Los políticos, una vez que ejercen el poder, se desgastan, y consecuentemente los partidos de donde emanaron. Pero ellos siguen guardando y conservando un capital que definitivamente ahí estará. ¿Están en decadencia? Me parece que no. Me parece que van a prevalecer. Puede ser que tengan todavía un bajoncito más en esta elección, pero yo creo que todavía para verlos, digamos, decaer o incluso desaparecer, creo que todavía están lejos esos denominados grandes. Muy bien. ¿Jonathan? En lo que coincido con el litigante Sergio es en que no van a desaparecer, no están en decadencia, y eso le ayuda mucho el hecho de que
el único partido que era la Esperanza de México dejó de ser Esperanza, ¿no? Eso es un punto muy importante, porque si Morena hubiera respondido realmente a esa esperanza, seguramente en esta elección el PRI, PAN, PRD no tendrían nada que hacer. Pero como no respondió como la gente esperaba, es decir, la expectativa social no fue cumplida, pues obviamente se mantienen, tal vez no tan fuertes ni tan altos como otros, pero se mantienen, ¿no? Ahora, en lo que no coincido con Sergio es en el hecho del verde. Yo creo que todos los partidos cumplen una función. Hay partidos que suman votos, como una empresa. En una empresa, pues hay el contador, está el abogado, que es el que va a resolver los temas legales, está el vendedor, que es el que vende, está la botarga, que es el que atrae a los clientes, y está el financiero, que es el que paga la empresa, ¿no? O sea, el que... Sin el financiero, ¿cómo haces una empresa? Claro. Y el verde es el financiero. El verde mantiene esas alianzas. Porque en algunos estados, ¿no? En la mayoría de los estados, quizá, no en todos, pero en la mayoría sí. Tiene el capital económico, es una empresa transnacional incluso, que está comprobado y que ese es su mayor baluarte. A lo mejor él no te da votos porque no tiene gente. En el caso de Benito Juárez sí tiene su estructura ya definida, pero tiene el dinero para comprar los votos. Y no cualquiera lo tiene, o mejor dicho, no cualquiera te lo da. Y ese es un baluarte del Partido Verde. Por eso puede adquirir candidaturas, por eso puede adquirir posiciones, por eso puede exigir que vaya Mara, porque Mara nos conviene, porque Mara nos hizo ganar muchos dólares. Por eso puede exigir que vayan cualquier candidato en cualquier parte del país. Ese es el baluarte del Partido Verde y esa es su fortaleza. Por eso es considerado uno de los partidos grandes. No porque tenga una militancia muy amplia como la puede tener Morena o la puede tener el PRI o la puede tener el PAN, ¿no? Ahora, yo creo que, respondiendo básicamente a la pregunta, yo creo que estos partidos sin duda responden a un régimen político electoral de nuestro país, y nuestro país no va a dejar de ser tercermundista mientras no consideremos reglas muy claras. Los topes de campaña son violentados, no existe realmente un cumplimiento de los topes de campaña, me refiero al gasto de campaña, no existe una persecución real, jurídica, judicial a la compra del voto, y por supuesto las reglas que aparentemente son justas no se cumplen. Mientras esto suceda, pues esos partidos van a prevalecer. Por eso es que coincido contigo. A mí me parecería interesante si pudimos abordar si hay réplica. Si hay réplica, o también poner en la mesa lo que decías del verde. Hay que ver la historia del verde, cómo surgió como un partido élite, que primero se fue con el PRI, fue avanzando, no le convino y hoy se cambió con Morena. ¿Por qué? Porque le sirve a sus intereses. Entonces, hay lo que decirlo poco a poco. Antes con el PAN. Porque siempre está en el poder. Yo creo que en esto tenemos que analizar un poquito el origen de cada uno de ellos. Y tenemos que ver que los partidos son entes vivientes, son entes que tuvieron un padre y una madre de alguna manera, aunque sea alegórica. Y al final, pues todos son lo mismo, son una gran familia, que se rigen por intereses que a veces son tricolores, que a veces son azules, y que a veces son verdes, y que a veces son morados, y que a veces son distintos colores, pero al final, por eso se dan las grandes alianzas. No hay tanto ideologías como intereses. Pues están los intereses del PAN, PRI, PRD, que son los partidos. Y los partidos locales responden a lo mismo. O sea, la creación del MAS y de Confianza responde a un interés político, electoral y económico. Y a una necesidad, quizá. Y a una necesidad de la cúpula del poder, no del pueblo. Porque realmente, y qué bueno que difieras, porque realmente estos partidos no están cumpliendo con una labor social, están cumpliendo con una labor electoral. Día tras día, todo su trabajo es eminentemente electoral, su preparación, sus reuniones, su agenda está estructurada para la siguiente elección.
Por lo tanto, no se puede considerar que un partido político que tiene esa agenda exclusiva, pues esté realmente constituido para servirle a la gente. Bueno, es que se logra hasta que ya accedes al poder. O sea, de otra manera difícilmente puedes llevar a cabo acciones sociales. Desde el momento en que te dan un registro y tienes prerrogativas del gobierno, es decir, del impuesto de la gente, ya tienes un poder, ya accediste al poder. Pero no para generar políticas públicas. ¿Por qué no? Tienes un diputado, por ejemplo, el MAS tiene un diputado en el Congreso. Pero no. Y confianza todavía te puedo decir, bueno, ¿por qué no trabaja? Pues porque no tiene a nadie. Pero MAS sí tiene un diputado en el Congreso. Y él hizo sus pretensiones. Y que ya se va a cambiar, creo, de bancada. ¿Ya se va a cambiar? No, va a renunciar, anunció, va a solicitar Por eso es lo mismo, licencia, va a solicitar Ajá. licencia, seguramente buscará alguna otra opción. Estamos en tiempos electorales. Bueno, va a buscar una posición, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, no entiendo por qué vaya a pedir licencia si no Claro, si no quiere alguna otra cosa, ¿no? Ahora, en el sentido, yo nada más quiero rematar en el sentido de, yo respeto completamente al Verde. Yo trabajé con una administración del Verde. Del Verde, no del Verde porque el gobierno había emanado del PRI y con la alianza del Verde, pero trabajé directamente con un representante del Verde, una persona a quien respeto, admiro y le tengo mucho aprecio. Yo no dudo del trabajo eficiente del Verde. Lo que yo no estoy tan seguro es si podría entrar en esta categoría de gran partido. Yo sí dudo del trabajo eficiente del Verde. Eficiente electoralmente para ellos. Pero Porque han logrado conservar no solo su registro, sino acceder al poder. Pero por concertaciones y porque compran todo. Pero esa es la labor. Yo quisiera saber un gobierno del Verde que tenga realmente esa es la labor de un partido. Un reconocimiento social. Los partidos son para acceder al poder. Si logras llegar al poder, hiciste tu trabajo. Claro. Ya después viene otra cosa, ¿no? Pero si le quitamos Chiapas, Quintana Roo, quizás Zacatecas, ya empieza a costar trabajo ver grandes logros del Verde. Entonces, no sucede lo mismo con el PRI o con el PAN o con el PRD, que en toda la geografía nacional encuentras representaciones, trabajos y cosas hechas por estos partidos a los que Morena desde luego ahora, a los que les daría la categoría de grandes por ese sentido, nada más. Sí, comprendo. Yo creo que al final, en muchas ocasiones, lo que nos sucede es que confundimos al partido. El partido tiene una función política, tiene una función pública, tiene una función de trato con la ciudadanía que trata o debe de tratar de buscar a los liderazgos que lleven a un gobierno. Y ya en el gobierno hay que despojarse del ropaje del partido, porque uno tiene que gobernar para todos. Y esa es la diferencia. En muchas ocasiones nos confundimos. Nos confundimos de que si es una administración verde o es una administración roja o es una administración azul. O sea, yo creo que tenemos que prepararnos y tenemos que estar atentos y respetar a todos los partidos políticos. Claro, por supuesto. Nosotros, todos son buenos, todos somos ciudadanos aquí. Los candidatos que busquen llegar al poder, todos somos cancunenses, todos somos gente que mínimo debemos tener 5 años de residencia aquí, porque eso es lo que dice. Que yo diría que no todos son buenos ni todos son malos, mejor lo pintaría de esa manera, ¿no? Porque si ponemos todos son buenos y todos son malos, le estamos dando mucha consideración a los partidos políticos y realmente en el entendido precisamente de que el fin es llegar al poder. Cuando el fin se convierta no solamente llegar al poder, sino realmente una preocupación por cambiar tu entorno, por cambiar tu sociedad, entonces todo va a cambiar, ¿no? Y ahí es precisamente donde yo circunscribía mi opinión respecto al Verde, ¿no? El Verde es una empresa electoral, una empresa política que le sirve a otros partidos políticos y se sirve obviamente a sí mismo, ¿no? Porque si él invierte 10 millones de dólares, se convierte en 100. ¿Y quiénes pagamos? Pues nosotros. Los ciudadanos. Pues bueno, ¿algún comentario más? Creo que eso se tornó realmente interesante. De eso se trata. Seguidores, compartan este video, que le llegue a más ciudadanos, conozcan este punto de vista de nuestros invitados.
invitados, que la verdad nutrió mucho este debate. Muchísimas gracias, Gracias, a Jorge Rodríguez Carrillo, a Sergio Anguiano por estar aquí y que sigan participando en nuestras próximas mesas de debate aquí en Litigantes Electorales. Y hay que decirle a nuestro público, si me permites, Tony, que desafortunadamente se tuvo que dividir en dos este programa porque, pues, por el apagón, ¿no? Pero que vamos a mantener estos dos, digamos que estas dos partes en vivo dentro de nuestras redes sociales, pero vamos a hacer también una fusión, ya una edición especial, y la vamos a publicar también. Entonces el público va a tener acceso a la transmisión en vivo y también va a tener acceso a una edición ya completa de todo el programa. Pues muy bien, entonces no se la pierda, siga pendiente, realmente Cancún Channel se está renovando para llevarle la mejor información. Y que continúen nuestros invitados con nosotros. Sí, la verdad estuvo muy bien, que se queden, que sigan para el otro viernes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias Gracias, a la mesa Gracias, de Jorge, debate. gracias. Gracias, feliz viernes, cuídense mucho, pórtense bien y quédense en casa. Nos vemos hasta la próxima, gracias. Hasta luego.